Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al coloquio virtual estudiantil en ciencia de datos. Tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Carlos Minuti, quien nos va a dar la plática Construcción de indicadores socioeconómicos y de contaminación atmosférica para evaluar su relación en múltiples efectos en la salud. El doctor ha sido licenciado en Estadística por la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en Ciencias Matemáticas y doctor en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la University of Waterloo, en Canadá, a través del Emerging Leaders in American Program, y obtuvo el segundo lugar a la mejor tesis de maestría en Estadística del Premio Nacional por la Asociación Mexicana de Estadística AME, el Premio Francisco Aranda Ordaz, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. El doctor Carlos Minuti se ha desempeñado como consultor para empresas en proyectos de ciencia de datos a través de Innova Consulting y ha sido investigador asociado del Consorcio de Inteligencia Artificial del CIMAT de CONACYT, al igual que en UPITA del Politécnico, y actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Estudios de Computación Avanzada de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor Carlos Minuti, por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Un poquito más fuerte estaría mejor. A ver si así mejoró. Sí, está mejor. Ok. Bueno, mucho gusto. La plática de hoy yo creo que me pareció que podía ser muy útil para el coloquio estudiantil porque toma muchos temas que son relevantes, necesarios en la práctica de la ciencia de datos. Y en especial un tema que a veces es muy complicado de abordar, pero a veces se obvia mucho, que es la interpretación de los modelos y cuando existen múltiples variables predictoras. Y esto es la multicolonialidad que aparece. Entonces, bueno, antes que nada, mencionar que aunque ahora estoy en el CECAB, este proyecto fue parte de un proyecto de investigación cuando estaba trabajando como postdoc en el UPITA. Y ese proyecto, básicamente, la idea era encontrar factores de relevancia en diferentes enfermedades con datos de egresos hospitalarios en la Ciudad de México y también otras fuentes de datos, pero principalmente en esta parte se usó datos de egresos hospitalarios. Y en estos datos existían muchas veces directamente la enfermedad por la que ingresó el paciente, luego si hubo un diagnóstico posterior, fecha de ingreso y algunos datos como la localidad en la que vive. Y bueno, la mayoría de ellos anonimizados. Pero en el interés de este estudio, de incluir múltiples fuentes de datos para hacer predicción y interpretación, la gran problemática es que cuando tenemos muchas variables predictoras, vamos a tener el problema de multicolorialidad, que ya lo quisiera abordar un poco más adelante. Y en específico, en esto de lo que trata esta plática, que es la construcción de indicadores socioeconómicos y de contaminación atmosférica, es porque múltiples estudios han relacionado estos indicadores socioeconómicos con problemas en la salud y también la de contaminantes atmosféricos, y también en los últimos años, ya más recientemente, se han relacionado ambos, los factores socioeconómicos y los de contaminación atmosférica a la vez. Es decir, dependiendo de si es un país ya en vías de desarrollo o desarrollado, muchas veces la relación es diferente. Por ejemplo, a veces en países desarrollados sucede que las zonas de mayor nivel socioeconómico son las de más contaminadas y en otras menos desarrolladas al revés. Pero bueno, lo importante, relevante es que muchas veces estos estudios que les comentaba que incluyen los factores socioeconómicos solo incluyen o uno o el otro, ya sea los contaminantes o los indicadores socioeconómicos, siendo que se ha encontrado que ambos están relacionados, podríamos llegar a lo que se llama sesgo por variable omitida, es decir, darle mayor importancia a una de las variables porque no estamos incluyendo otra que está relacionada. Entonces, esa es una primera necesidad de este proyecto, que es incluir ambos, los factores socioeconómicos y los de contaminación atmosférica. Y el segundo interés que teníamos es que también muchas veces cuando se incluyen estos indicadores socioeconómicos, generalmente es un único indicador, ya sea compuesto, que quiere decir que
se construye a partir de diferentes variables o un único indicador como el nivel, los años de estudio, por ejemplo, o el ingreso. El problema de esto es que toma el nivel socioeconómico de una sola, como un solo único valor. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, el problema es que tanto el nivel, la parte social y la económica están muy correlacionadas y eso dificulta mucho separarlas, estudiarlas por separado. Entonces, generalmente por eso se incluye como un único factor, pero también era de nuestro interés saber si era posible estudiar únicamente la contribución de la parte social y la parte económica, a pesar de que estos dos están muy correlacionados, tratar de detectar si una contribuye más que la otra. Entonces también es un poco por lo que hubo necesidad de construir estos nuevos indicadores. Y algo similar ocurre con los factores de contaminación atmosférica. En estos estudios generalmente se incluyen a lo más 2 o 3 contaminantes, porque si se incluyen muchos contaminantes, el gran problema es que también están muy correlacionados entre sí, de su presencia de manera espacial. Entonces también nos puede dar problemas la interpretación si incluimos muchos de ellos, incluso a veces interpretaciones contradictorias. Entonces también un problema que necesitábamos abordar si queríamos incluir múltiples contaminantes. Entonces, bueno, voy a comenzar un poco a hablar de lo que abordaremos aquí. Básicamente un poco lo de la motivación y problemática que ya les he comentado un poco. Después voy a entrar a la parte de multicolinealidad, que es todo este problema de tener múltiples variables. Cómo la podemos identificar y las herramientas para tratarla. Y luego ya lo vamos a ver directamente en el problema de esta presentación, que son los contaminantes atmosféricos y la parte de nivel socioeconómico, para construir nuevos factores socioeconómicos y de contaminación atmosférica. Y bueno, algunos resultados de cómo se aplicaron en estos datos que les he comentado para tratar de determinar su contribución en diferentes condiciones de salud. Entonces, bueno, como les había comentado, básicamente la motivación, hemos comentado que el estudio de la relación entre la salud y el estatus socioeconómico, así como la exposición a contaminación, es de gran importancia para determinar los aspectos que requieren mayor atención, pero estos factores sociales y económicos y de exposición a contaminación suelen estar muy correlacionados, lo que dificulta la correcta estimación de la contribución de cada uno de ellos. Y es por esto que necesitamos un diseño muy cuidadoso de la construcción de estos indicadores y cómo los vamos a incluir en un modelo. Entonces, básicamente esta charla trata precisamente de cómo construimos estos indicadores y cómo los incluimos en el modelo. Y bueno, esto fue básicamente para aplicarlos a datos de salud en la Ciudad de México, así también como de los contaminantes atmosféricos. Bueno, muchas veces cuando hablamos de Machine Learning, la intención es directamente la predicción y no la interpretación del modelo. Pero en este caso nosotros más nuestro interés era la interpretación del modelo, entonces estamos usando generalmente modelos estadísticos, modelos clásicos. Ya cuando tratamos de abordar la parte de buscar no linealidad entre las variables, ya incluimos algunos modelos de Machine Learning. Y bueno, cuando se habla de interpretación, rara vez se aborda de manera profunda el problema de la multicolinealidad, que es un problema común en casos reales y influye completamente la forma de modelar cuando la interpretación es relevante. Entonces, a veces se puede considerar que la interpretación no es relevante en un principio, pero eventualmente se vuelve así. Entonces, muchas veces es importante considerarlo desde un inicio en nuestros modelos. Y bueno, aquí un poco de cuáles van a ser los problemas de tener múltiples variables. Por ejemplo, aquí un ejemplo de correlación versus causalidad. Y por ejemplo, tenemos este ejemplo donde a diferentes momentos del tiempo tenemos las ventas de helado versus los incendios forestales. Y como pueden ver, pues están muy altamente correlacionados. Se logra apreciar que cuando uno sube también el otro y baja. Y bueno, esto podría parecer que hay una fuerte correlación, pero en realidad pues creo que podemos ver que evidentemente la relación es indirecta. Podría ser simplemente la temporada de calor, más consumo de helado en meses más cálidos y también aumentan
los incendios forestales. Entonces, cuando tenemos muchas variables, a veces esto es un problema de tratar de determinar si es solo una correlación o hay una causalidad, y a veces si la correlación puede ser incluso indirecta, puede ser más complejo. Y otro ejemplo aquí de todos estos problemas cuando manejamos múltiples variables y a veces por qué debemos agregarlas es, por ejemplo, aquí tenemos la paradoja de Simpson y tenemos una tendencia con las variables X y Y, donde se puede ver que cuando una aumenta, la variable X, la Y disminuye, entonces hay una tendencia negativa. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta grupos, se ve que la tendencia es positiva, a cambio entonces la direccionalidad de nuestra tendencia simplemente al incluir grupos. Entonces, esto es muy importante porque en ciertos estudios a veces podríamos estar concluyendo cosas incorrectas por haber omitido variables. En este caso, por ejemplo, podrían ser grupos de edad o de sexo. Entonces, si es algo que sabemos que pueden influir una variable, es importante incluir a nuestro modelo. Y bueno, como les he comentado en este caso, hemos visto múltiples estudios que tanto los niveles socioeconómicos como los de contaminantes influyen, entonces es importante agregarlos de manera conjunta para evitar estimaciones incorrectas de las contribuciones de cada variable y a veces hasta de su dirección. Sin embargo, cuando incluimos varias variables, bueno, ya entramos en el problema de la multicolinealidad. Y bueno, básicamente, si recuerdan el modelo de regresión, modelo clásico, tenemos una variable Y que queremos predecir y tenemos múltiples variables predictoras X. Y bueno, tenemos una solución a ese modelo. Y básicamente el fenómeno de la multicolinealidad es un fenómeno en el que una de las variables predictoras de un modelo de regresión múltiple puede predecirse linealmente a partir de las demás con un grado de precisión considerable. Es decir, que alguna de estas variables X que tenemos aquí podríamos predecirla a partir de las otras, ya sea una sola o múltiples de ellas, con una combinación lineal. Entonces directamente eso nos podría dar problemas. ¿Por qué es de interés esto? Bueno, aparecen investigaciones e industria el interés por entender un modelo. También es importante para validar el modelo con el conocimiento que existe. A veces los datos pueden dar cosas contradictorias, entonces debemos asegurarnos que no es nuestro modelo el que esté mal. Explorar nuevas alternativas de variables, porque estudiar, explorar la causalidad. Y, por ejemplo, al incluir nuevas variables puede desaparecer la correlación que había entre una variable y otra, porque en realidad era una correlación indirecta, que se pierde cuando incluimos otra variable que era de mayor importancia. Y estimar efectos en el cambio de una variable. También esta parte, por ejemplo, cuando cambia la economía, ¿cómo afectaría el modelo? Y bueno, como les comentaba, entre mayor es el número de variables predictoras, mayor va a ser esta posibilidad de que aparezca multicolinealidad en el modelo. Y recordando un poco los supuestos de modelo de regresión lineal, bueno, tenemos la normalidad de los residuos, tenemos la homogeneidad de la varianza, es decir, la homocedasticidad, la independencia de los residuos, no están correlacionados entre ellos, y esta que es la que nos compete en este momento, que las variables predictoras son linealmente independientes. Es decir, no podemos explicar una a través de la otra. Y bueno, este es un supuesto que estamos asumiendo muchas veces y no estamos verificando y que es muy importante para el modelo. Entonces, tipos de multicolinealidad. Bueno, vamos a tener una multicolinealidad estructural que puede ser a partir de cómo se crearon las propias variables. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos la variable X y X cuadrada van a estar muy correlacionadas porque precisamente es una transformación, la segunda de la primera. Pero a veces también puede ser directamente la multicolinealidad de los datos. Y este tipo de multicolinealidad está presente en los propios datos y es más probable en los experimentos de observación. Por ejemplo, cuando hay variables físicas o ambientales. Un ejemplo sería la precipitación y la temperatura de una ciudad podrían estar muy correlacionadas. Y bueno, entre los problemas que causa, básicamente los coeficientes se vuelven muy sensibles a pequeños cambios en el modelo. Reduce la precisión de los coeficientes estimados, entonces esto es algo muy importante para la interpretación, y lo que debilita la potencia estadística del modelo de regresión. Entonces es posible que no pueda confiar en la significancia estadística de los coeficientes cuando existe la multicolinealidad.
Y otra cuestión es que la interpretación es poco confiable de los coeficientes. Pueden darse relaciones, como les había dicho, contradictorias, incluso. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, es imposible realizar un análisis de sensibilidad porque al mover una variable, una pequeña cantidad puede afectar mucho al modelo. Y bueno, en cuanto a la interpretación matemática de la multiplicabilidad, simplemente, ¿qué sucede cuando el rango de x', en un caso multiplicado, o su número de condición? Simplemente se va a ver afectado este rango, y el número de condición va a ser muy malo, y bueno, el número de condición, si recordarán, nos dice cómo va a reaccionar la matriz a pequeños cambios. Entonces puede ser muy grande la reacción que tiene, y esto nos puede afectar en nuestro modelo. Y bueno, una interpretación más intuitiva de la multiplicabilidad y por qué nos causa tantos problemas, me gusta esta explicación. Si asumimos que tenemos un modelo que de verdad en el fondo se describe de esta forma, que tenemos una variable x1, que lo describe a y digamos que su coeficiente es 0.5, bueno, ¿qué sucede si tenemos otra variable que es igual? En este caso sería multicolorialidad extrema, es decir, tenemos una variable que es exactamente igual a la otra, pero tal vez no nos estamos dando cuenta de ello. Y bueno, si sucede esto, tendríamos nuestro modelo original, donde tenemos el puntos x de x1 y ahora el valor 0 para x2, pero también podría cambiar el coeficiente a 0.25 y 0.25, ya que son la misma. O podría uno ser negativo y el otro positivo. Entonces, por ejemplo, cuando queremos interpretar ahora x1 nos está dando que es una dirección contraria a lo que originalmente es en el modelo. O incluso puede pasar algo como esto que estamos viendo aquí. Pueden tener valores muy grandes, muy extremos, aquí de que un cambio en una unidad de x1 es 1000 veces en y. Y esto es básicamente porque la otra variable, al ser la misma, la corrige. Pero si nosotros no sabemos que está sucediendo esto, bueno, vamos a interpretar que el efecto es muy grande y a veces de x1 y hasta tal vez contrario a lo que en realidad es. Y bueno, como pueden ver, eso es un problema en la interpretación cuando no sabemos que está ocurriendo este problema de multicolorialidad. Entonces, ¿qué sucede si no sabemos que está sucediendo esto? Que podemos describir a una de las variables en términos de la otra o en términos de otras y tratamos de interpretar estos coeficientes. Bueno, básicamente terminaríamos interpretando que la variable x1 tiene un efecto de menos 1000 unidades en el efecto sobre y, que bueno, sería muy incorrecto básicamente. Entonces, recordando ahora después de este ejemplo los problemas que causa, bueno, ya los pueden ver con ese pequeño ejemplo. Los coeficientes se vuelven muy sensibles a pequeños cambios en el modelo. Teníamos valores extremos aquí que podían cambiar muchas unidades. Y si cambiáramos, por ejemplo, una unidad de x1, daría un cambio muy fuerte en y, si tuviéramos esta última versión del modelo. Y bueno, reduce la presión de los coeficientes. Otra vez, el valor correcto era 0.5 de x1, pero bueno, al tener una variable muy correlacionada empezamos a tener todo tipo de coeficientes para x1 que no son los apropiados. Y bueno, la interpretación otra vez es poco confiable y es imposible de realizar un análisis de sensibilidad por este tipo de cosas. Y bueno, cuando ocurre ese tipo de cosas, muchas veces puede ocurrir también por datos insuficientes. Cuando la muestra es muy pequeña, aumenta la posibilidad de encontrar relaciones espurias entre variables. Las variables construidas o mal generadas, por ejemplo, si se usaron n factores para n categorías, bueno, saben que eso es incorrecto, se tendrían que usar, para n factores se tendrían que usar n-1 variables dummy. Incluir una variable que es construida a partir del resto también sería un problema, como por ejemplo podría ser el índice de masa corporal y el peso, están muy correlacionados. O por ejemplo, si en nuestro modelo predictivo incluimos tanto las calificaciones de cada una de las materias de un estudiante como además el promedio de estas materias, bueno, este promedio ya estaría muy correlacionado con el resto de las materias. A veces podemos estar incluyendo variables idénticas sin darnos cuenta, por ejemplo, la temperatura en Fahrenheit y centígrados. Y bueno, incluyendo también variables muy relacionadas, por ejemplo, el estatus, en este caso socioeconómico, y los años de educación. Ambos estarían muy correlacionados y bueno, probablemente tendríamos que mantener unas para que no nos afecte la multicolorialidad.
Algunos ejemplos de cuando sucede esto, casos que yo personalmente los he visto, por ejemplo, en la predicción, en modelos de predicción de contaminantes. Por ejemplo, podemos usar como variables predictoras de la concentración en una parte de la ciudad la semana anterior, el valor de un contaminante de la semana anterior, 2 semanas atrás y así cada una de las 52 semanas anteriores, pero evidentemente van a estar muy correlacionadas entre sí. Entonces no podemos confiar en los coeficientes si queremos esa interpretación, porque algunos van a tener incluso valores negativos, porque lo que estaría haciendo es más bien como un tipo de promedio allí, entre ellas, o una corrección. Y podrían tener incluso valores muy extremos. Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, para este modelo, la forma de tratarlo fue usar regresión regularizada, que evitaba que muchos de los coeficientes en las variables fueran muy grandes. Pero bueno, en este caso nos interesaba la predicción directamente, entonces no había mucho problema por este tipo de situaciones, mientras la controláramos con un modelo de regresión regularizada. En modelos, por ejemplo, de préstamos, hay muchas variables que pueden estar relacionadas entre sí, y una vez que las interpretamos nos dice que cuando aumenta una disminuye la otra, el efecto. Entonces, muchas veces es que una está corrigiendo a la otra porque están muy correlacionadas, entonces ese tipo de cosas también está pasando. Entonces la interpretación se puede volver muy compleja. Y en este caso de este estudio, el número de hospitalizaciones por enfermedad, aquí un ejemplo sería estos modelos socioeconómicos, típicamente incluyen los indicadores socioeconómicos, incluyen variables del INEGI y entre ellas está la relación entre hombres y mujeres de una localidad. Pero, por ejemplo, en el número de hospitalizaciones también esta relación es importante porque a lo mejor una enfermedad es más susceptible a un sexo que el otro. Entonces, al incluir directamente estas dos variables, la relación entre hombres y mujeres y el índice socioeconómico, nos estaría creando una correlación ahí, una multicolidad, porque ambas están relacionadas. Entonces, habría que tomarlo en cuenta. Estos son algunos de estos ejemplos que pueden suceder en la realidad. Bueno, ¿qué sucede si las variables raciales no son evidentes? Ese es el verdadero problema que tenemos. Muchas veces no vamos a saber si existe esta relación o no es tan evidente y bueno, tenemos que estudiarla. Y bueno, para eso tenemos diferentes herramientas. Directamente para ver relación variable a variable podríamos usar la correlación de Pearson. Hay que recordar también que esta relación asume una correlación lineal. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mostrándoles variables del INEGI, del Censo y Población y Vivienda. Entonces, por ejemplo, aquí esta correlación de aquí dice 0.64 entre el promedio de ocupación y el de las viviendas con piso de tierra, perdón, piso tecnologías de la información. Entonces, no es muy alta al parecer, aunque sí es estadísticamente significativa, pero al usar otro tipo de correlación como la de Pearson, como la de Spearman, ya parece alta. Y bueno, esta correlación no toma una relación directamente lineal, sino toma el orden en que están las variables, los valores. Entonces, bueno, también este tipo de correlaciones podría ser muy útil para estudiar si tenemos estos problemas. Por ejemplo, aquí pueden ver que en todas estas variables de censo y vivienda, pues van a haber muchas variables que están muy relacionadas fuertemente entre ellas. Y bueno, sería importante tomarlo en cuenta. Pero esto, bueno, es variable a variable, por pares. Como les había comentado, la multicolidad puede ser que una variable se puede predecir a partir de múltiples de ellas con una alta precisión. Entonces, para ello directamente, eso es lo que hacemos y tenemos el Variance Inflation Factor, que básicamente lo que hace es hacer una correlación, una regresión entre la variable de interés y el resto de las variables explicativas y toma el R cuadrada de esa y lo calcula de esta forma, el BIF. Y lo que tendríamos que si tenemos un BIF mayor a 10, la multicolidad es muy alta, entonces tenemos que tomar en cuenta que esas variables podrían darnos problemas porque se pueden explicar a partir de las demás. Entonces, como les comentaba, Machine Learning, generalmente tenemos esta cuestión de predicción versus explicación. Entonces, se dice que en Machine Learning la multicolidad no es relevante,
Pero en la práctica muchas veces es necesario explicar el comportamiento del sistema, inclusive a veces por regulación. Por ejemplo, en la Unión Europea muchas veces para modelos de préstamos que se estén usando cosas de Machine Learning, sí exigen cierto nivel de explicabilidad de los modelos. Y bueno, ¿qué pasa si de verdad no nos interesa predecir? Digo, solo nos interesa predecir. Bueno, podemos ignorar estas correlaciones entre los predictores, pero también es necesario ignorar la importancia de las variables cuando alguien pregunte por ellas. ¿Y por qué es esto? Bueno, si tenemos, por ejemplo, dos variables muy correlacionadas, básicamente la importancia de ellas podría estar distribuida entre ambas y nos podría parecer como que no son muy importantes en nuestro modelo porque se repartió la importancia entre ellas. Entonces, bueno, también nos generan un problema en la interpretación de la importancia de las variables en el modelo. ¿Qué sería entonces la solución más evidente? Pues eliminar las variables altamente correlacionadas, pero existen otros métodos que permiten conservar la información que nos dan estas variables. Entonces, viendo algunas de estas herramientas para tratar la multicolaridad, algunas de ellas son los componentes principales y el análisis factorial. Entonces, en el análisis de componentes principales se trata de encontrar componentes o factores que expliquen la mayor parte de la varianza total. Y en el análisis factorial se distingue entre varianza común y varianza única, siendo que la varianza común se comparte con las demás variables y la varianza única es la que se especifica de una variable. Entonces, los componentes principales tratan de explicar la mayor parte de la varianza total, combinando linealmente las diferentes variables. Y el análisis factorial trata de encontrar un nuevo conjunto de variables que exprese lo que es común a esas variables. Aquí, bueno, los que ya hayan estudiado componentes principales, les será muy común esta gráfica. Y bueno, aquí directamente lo que haría es que dos variables que tenemos, encontraría una combinación que nos permitiría movernos por ahora de una forma diferente. Por ejemplo, en vez de movernos ahora en el eje X, nos moveríamos en una combinación que sería en esta diagonal, donde esta nueva variable combinada nos permitiría conservar la mayor parte de la información de la variabilidad de nuestros datos, si solo tomáramos una variable y no las dos. Entonces, esto nos sería muy útil para reducir el número de variables en nuestro modelo, pero conservando información. Claro que el problema viene también con la interpretación de esa nueva combinación lineal. Tenemos que ser capaces de dar una interpretación. En cuanto al análisis factorial, bueno, como les comentaba, directamente tomamos las variables y tratamos de agrupar aquellas, en el exploratorio, agrupar aquellas que tienen una información en común que están dando, y tratar de separar en factores las que dan información diferente. Y bueno, también estimamos qué relación incluyen estos factores, el F1 y el F2, sería esta R12, pero sería un enfoque diferente. Y el otro ejemplo que les comentaba, bueno, regresión regularizada, directamente lo que hacemos es penalizar que alguna de las variables, alguno de sus coeficientes sea muy grande el efecto. Penalizamos con este lambda 1, lambda 2, con los diferentes tipos de regresión regularizada, y así ninguna de las variables va a tener un efecto muy importante en el modelo, sino va a incluir a todas. En el ejemplo que les comentaba de tratar de predecir concentración de contaminantes ambientales, bueno, para que usara todos los meses pasados, todas las semanas pasadas de concentraciones, bueno, se usaba este tipo de modelos y así no le daba especialmente peso a uno, sino era como un promedio de las anteriores. Y dependiendo de lo que quieren hacer, por ejemplo, si quieren penalizar que una de ellas tenga un efecto muy grande, bueno, sería la Ridge Regression, que sería penalizar un efecto cuadrático. O sea, entre más crece el efecto de esa variable, más se penalizaría. O puede ser una combinación entre una penalización lineal y la cuadrática. Aquí veríamos, por ejemplo, el efecto de cada una de las penalizaciones. Cuando penalizamos muy fuertemente la parte cuadrática, bueno, entonces le estaría dando a ambos pesos de las variables, trataría de combinarlos ambos, que cada uno le dé un peso. Cuando es algo más lineal, como la norma L1, bueno, pues sí podría ser que le dé mucho más peso a una de las variables.
Y bueno, nada más hay que tomar en cuenta que cuando estemos trabajando con este tipo de modelos, ¿qué sucede con la escala de los parámetros? Bueno, es muy importante la escala por estos pesos que se les comentaba. Entonces, debido a estas restricciones de los parámetros, las variables deben estar normalizadas, a diferencia de regresión clásica. Y bueno, ahora sí, lo que hemos trabajado con estos datos de contaminación ambientales y nivel socioeconómico en la Ciudad de México. Directamente para ello, muchos de estos indicadores socioeconómicos utilizan el Censo de Vivienda y Población, el INEGI. Y aquí directamente yo les voy a poner las variables que se utilizaron para construir estos indicadores. Y la importancia de estas variables yace en que teníamos nosotros modelos predictivos para la severidad hospitalaria. La severidad hospitalaria refiriéndonos a cuánto, si una persona falleció durante la hospitalización o no, y si no falleció, sí, también qué tan rápido sucedió, es decir, si egresó, los días en que le tomó egresar. Entonces, por ejemplo, algo muy severo sería alguien que falleció y lo hizo en muy pocos días. Algo muy poco severo sería que alguien egresó y lo hizo también en muy pocos días. Entonces, tomando en cuenta esto, se hicieron modelos predictivos donde se incluían múltiples variables, pero entre ellas también se incluían todas las del Censo y Población y Vivienda del INEGI, y se vieron para diferentes condiciones, para diferentes enfermedades, cuáles salían importantes en los diferentes modelos. Se hizo un conteo de en cada modelo cuáles salían relevantes estadísticamente y se mantuvieron todas esas variables que eran relevantes, y son estas que les estoy presentando. Esto con el fin de hacer un modelo que sea más sensible directamente al tema que nos interesa. Aquí hay que tener cuidado porque cuando hacemos algo como esto que les estoy mostrando, sí podría ser creamos un índice mucho más sensible, pero también un índice que no sea de verdad socioeconómico. Entonces, por eso más adelante hago validación de este índice, pero bueno, de momento ahorita les muestro las variables que salieron relevantes en estos modelos. Y por ejemplo, está la relación de hombres y mujeres en cuanto a las de a estas variables de población, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos, la población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena, población de 5 y más que habla alguna lengua indígena y no habla español, las afiliaciones a los diferentes servicios de salud, como el IMSS, el ISSSTE, de Pemex, de la Defensa Marina, el de bienestar, y bueno, también la población afiliada a servicios de salud con una institución privada. Entonces, bueno, para el tema de interés suenan muy evidentes, pero también para la parte del nivel socioeconómico creo que también se puede ver que son relevantes. En cuanto a las variables de vivienda, bueno, están las viviendas particulares deshabitadas, las viviendas particulares de uso temporal, que aquí yo creo es importante aclarar, que generalmente se refiere a viviendas que podrían ser, por ejemplo, de vacación. No están abandonadas, sino que se usan temporalmente en ciertas ocasiones. Entonces, por ejemplo, el tipo de viviendas de este estilo podría ser un índice socioeconómico más alto. El piso de tierra. Las viviendas con piso de tierra, bueno, el piso de tierra es algo que se utiliza en muchos índices para medir, por ejemplo, pobreza. Viviendas particulares con un solo cuarto, las viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada, las que tienen letrina, también esto lo pueden ver, yo creo estaría muy relacionado a la parte de salud, también la parte de agua entubada, la parte de drenaje, viviendas que no disponen de drenaje, viviendas sin ningún bien y bueno, también viviendas con bicicleta como medio de transporte, viviendas particulares habitadas sin radio ni televisor y sin tecnologías de la información y de la comunicación. Esas son las que nos salieron muy relevantes en los diferentes modelos que teníamos. Y ahora, bueno, como varias predictoras, ahora el interés es construir un índice con ellas. Y como les comentaba, queremos conducir un índice, pero que tenga ambas componentes, la económica y la social, para tratar de determinar en los modelos si alguno de estos componentes es más importante que el otro. Y aquí más adelante voy a hacer voy a pararme a explicar un poquito, pero
otra vez, comentando que la parte económica y social están muy correlacionadas entre sí, por eso muchas veces solo se trata de un solo índice. Entonces hay que también tener mucho cuidado aquí, que de verdad esté midiendo lo que queremos y que cada uno de los factores sea relevante. Entonces, bueno, básicamente los indicadores de estatus socioeconómico se dieron mediante el análisis factorial para tener factores tanto económicos como sociales separados. Esto se trató también de hacer mediante una rotación de los parámetros para tratar de hacer que estos dos factores estén lo menos correlacionados posibles, pero sigan manteniendo su información. Los valores altos de estos factores representan circunstancias menos favorables, es la interpretación directa de estos factores. Y bueno, estos factores fueron validados mediante análisis de regresión. Directamente lo que se hizo es tomarlos como variables predictoras, cada uno de estos factores, y tratar de predecir diferentes índices que ya existen, que ya son bien conocidos, y como el índice de rezago social, el índice de desarrollo humano, que este es, y el índice de desarrollo social. Por ejemplo, el índice de rezago social es uno de los más relevantes. El de desarrollo humano es por el Programa de las Naciones Unidas, por el desarrollo. Y se vio que en todos ellos se tenía una R cuadrada mayor a 0.9. Entonces, básicamente este es el resultado del análisis de factores. Se crearon dos factores, el F1 y el F2. Estos, como están relacionados uno con el otro, se trató de minimizar esa relación. Y bueno, estas son las principales variables relacionadas entre sí. Si se fijan, por ejemplo, en el factor F1, están factores con mucho peso, por ejemplo, las viviendas con letrina, el piso de tierra, también influye positivamente, y influye negativamente si tienen acceso a servicios con LIMS. Entonces, estas que tienen principalmente variables de vivienda, se pueden ver todas las que tienen, parece que influyen más en la parte económica. Y en el factor 2 tenemos, por ejemplo, el grado de escolaridad, la relación entre hombres y mujeres, el promedio de ocupantes. Entonces, este otro parece que está más relacionado con la parte social, es lo que se puede ver. Como les he comentado, bueno, se espera que estén muy correlacionados y no sea tan tajante la separación entre ambos, pero sí se ve como que cada uno tiene una información diferente. Entonces, al factor F1 le llamamos factor económico y al F2 el factor social. Y lo que sigue es asegurarnos de que cada uno nos da información diferente, pero que es relevante. Entonces, por ejemplo, al hacer las regresiones que les había comentado, en este caso, usar ambos factores para tratar de predecir el índice de rezago social en la Ciudad de México, se observa que ambos, el factor F1 y F2, son relevantes estadísticamente, es decir, que cada uno da información que el otro no tiene, porque si no, solo uno de ellos sería relevante. Y además, la R cuadrada es muy alto. En este caso, la R cuadrada justa es de 0.98. Entonces, podemos predecir muy bien este índice bien conocido, el de rezago social, pero tomando estos dos por separado y si nos da información separada cada uno. Ahora, con el índice de desarrollo social sucede lo mismo. Tenemos un R cuadrada de 0.91, 0.9188, pero ambos factores son relevantes. Entonces, como les comentaba, nos dice que sí, que cada uno de los factores sí nos da información propia y además podemos reproducir otro índice socioeconómico, por lo que el haber tomado nuestras variables de esta forma, seleccionado cuál utilizar, no nos afectó si estamos midiendo si es un indicador socioeconómico y cada uno de los factores da información por separado. Ahora con los contaminantes atmosféricos, bueno, como les comentaba, muchos estudios simplemente toman a veces solo uno de estos contaminantes, o dos, a lo mucho tres, porque sucede que muchos de ellos están correlacionados espacialmente y esto nos da toda la problemática que les había hablado. Ahorita les voy a mostrar de forma más simple a qué me refiero. Y bueno, los contaminantes con los que trabajamos nosotros, directamente de la red rama de calidad de aire de la Ciudad de México, son el monóxido de carbono, CO, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, metales pesados y partículas respirables, que es PM2.5 y PM10, que son las partículas menores a 2.5 micrómetros y a 10 micrómetros.
Y bueno, cada una de estas va a tener diferente composición química y propiedades de reacción, emisión, tiempo de desintegración y capacidad de difusión a larga o corta distancia. Entonces, por eso sí es importante estudiarlas todas. Como les comentaba, típicamente lo que se estudian son las PM2.5 y PM10 y a veces el CO2, perdón, SO2. Entonces, bueno, nos interesa incluir todas en nuestros análisis para ver cuáles son más relevantes. ¿Y qué sucede cuando hacemos un análisis de componentes principales en la Ciudad de México, en los datos? Como pueden ver, bueno, si han aprendido a interpretar este tipo de gráficas, se puede ver que muchos de estos en diferentes localidades de la Ciudad de México están presentes en ciertas localidades. Por ejemplo, en Santa Catarina están más presentes el CO y PM2.5 y M10. Y en estas otras localidades como Álvaro Obregón se dirigen más el NO2 y el NOx. Pero además, algo muy importante es que se fijan, esta correlación, puede haber una explicación que sea solo una correlación espacial, puede ser por cuestiones de cómo está la Ciudad de México, o sí puede haber una relación química, no se sabe, pero lo importante es que hay una correlación. Y si se fijan, aquí hay una correlación incluso negativa. Por ejemplo, cuando están presentes NO2, es muy probable que no esté presente SO2 y al revés. Entonces, ¿esto por qué es relevante? Bueno, porque lo que les decía de que si solo incluimos uno de ellos o incluimos por separado los factores, nos puede tratar de estar prediciendo uno cuando trata de usar el otro. Es decir, si en realidad está influyendo mucho el NO2, podría decirnos una relación negativa del SO2. Entonces nos estaría diciendo que cuando más SO2 es menos los problemas de salud, por ejemplo, en una enfermedad. Y bueno, podría contradecir la lógica y la explicación podría ser esta, que simplemente está tratando de medir el efecto de NO2 de manera indirecta. Entonces, debido a estas correlaciones que existen y a estos grupos, lo que hicimos fue directamente agrupar los que están muy correlacionados entre sí y también separar los que tienen correlación negativa. Porque si hiciéramos directamente tomamos el análisis de componentes principales, nos agruparía NO2 y SO2 en la misma variable, el mismo factor, simplemente con signos diferentes. Entonces la interpretación sería muy compleja. Entonces directamente creamos nuevos factores, en este caso 3 factores, los que están muy correlacionados entre sí, las presencias, que es PMSO, NO2 y NOx, y SO2, NO y ozono. Y les dimos diferentes pesos. Estas variables ya están normalizadas a 0 a 1. Entonces, los pesos que les dimos directamente se hizo un nuevo análisis de componentes principales, ya solo con el grupo específico de estas variables, y se vio cuáles pesos les daba, y esos son los pesos que están viendo aquí. Entonces, se crearon 3 nuevos grupos para reducir el número de variables a estudiar. Y bueno, como ven, estos 3 grupos ya están correlacionados entre sí, ya no nos darían tanto problema, excepto el grupo de NO2 y SO2. Pero bueno, para ello vamos a tomar otras medidas, y estas medidas se toman en todos los modelos que ya les había dicho. Aquí tuvimos mucho cuidado en cómo crear los factores, tanto socioeconómicos como de contaminantes. Y ahora el otro cuidado que vamos a tener para situaciones como esta que tenemos aquí, de que están relacionados negativamente estos 2 grupos, es simplemente incluir una penalización muy fuerte en los modelos. Uno, aquí haya muchas variables explicativas, se va a penalizar de forma muy fuerte para tratar de reducir en la selección de variables eso. Se hizo un modelo de selección de variables ad hoc al problema. Y 2, lo que se hace es que correlaciones que sean básicamente antinaturales o fuera de lo que se esperaría, se penalizan también fuerte y solo se van a mantener si de verdad contribuyen mucho a la explicabilidad del modelo, básicamente a reducir el error de la predicción. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con este algoritmo ad hoc de selección de variables del que les comento? Bueno, sí podría suceder que agarre este grupo de CO2 y dice que entre más presencia de ellos, menor problema de salud, pero cuando haga una combinación o un proceso de selección con este otro grupo, si es lo que les comentaba, que es esta relación negativa, esta debería dar más información que este otro, y entonces debería sacar a este otro del análisis
porque es más informativa el agregar este otro grupo. Entonces, con eso nos agregaríamos directamente grupos que nos contribuyen a explicar problemas de salud, dejando fuera estas correlaciones poco naturales. Y bueno, directamente en cuanto a los resultados, ya que construimos todo eso, se crean estos modelos y estudiamos diferentes enfermedades, e incluimos este proceso de selección de variables ad hoc. Bueno, se mide el efecto de los diferentes factores socioeconómicos y de contaminantes, tanto en el número de hospitalizaciones como en la severidad. Son dos modelos diferentes. El de severidad es una de regresión logística y el número de hospitalizaciones es binomial negativa. Y se penaliza fuertemente el número de variables explicativas en el modelo para solo mantener las que muestren un efecto relevante y disminuir estos problemas de multicolinealidad. Y así nos va a permitir explicar el modelo. Por ejemplo, aquí en este caso de diabetes, se ven los factores que fueron relevantes. Este es diabetes mellitus y directamente es el número de hospitalizaciones. Incluimos múltiples variables, como les comentaba, hay que incluir diferentes variables para no caer en esto de variable omitida y que le demos más importancia a las variables que estamos estudiando o de interés del que en realidad tiene. Y directamente, pues obviamente la variable más importante, cuando hablamos de números de hospitalizaciones, va a ser la población de la localidad. La población total es la que más incrementa el número de hospitalizaciones que se observan en esa localidad. Pero si se fijan, en segundo lugar ya está apareciendo el factor económico. Entonces, ese ya está apareciendo. Y se agregan también lugar de residencia, se agregan las diferentes zonas de la Ciudad de México. Esto porque cada una de las zonas puede tener diferentes infraestructura hospitalaria y cuestiones que pueden estar influyendo. Entonces, se quieren agregar porque, por ejemplo, podría estar una relacionada con la otra o con el factor socioeconómico. Entonces, quieren poner por separado para asegurarnos de que no estamos cometiendo este problema de variable omitida. Entonces, aquí lo que ven son las diferentes residencias. Y bueno, lo que se observó es que en el número de casos de diabetes mellitus influye en segundo lugar el factor económico y influye casi tanto como el total de la población de esa localidad. En cuanto a los factores que incrementan la severidad de la hospitalización, por ejemplo, aquí en la diabetes mellitus pueden ver que, bueno, este origen externo es de donde viene el paciente. Está el peso, le incrementa, la densidad de población disminuye, pero si se fijan aquí ya aparecieron los factores de contaminantes ambientales, el NO2 y el NOx. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí no aparecieron estos contaminantes, aunque se incluyeron en el modelo original, pero el proceso de selección variables lo dejó fuera, quiere decir que no influye tanto en el número de hospitalizaciones de los contaminantes ambientales, sino más bien la parte económica. Y en este caso, lo que sí influye en los contaminantes, este es más específico, es en la severidad de la hospitalización. Ya se han estudiado este tipo de cosas en la diabetes mellitus, de contaminantes que influyen, y ya hay mecanismos que explican esta posible relación de por qué influye en la severidad. Ahora, por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones renales, bueno, se hace lo mismo y aquí es para el número de hospitalizaciones. Entonces está la población total en segundo lugar. Y se fijan, en el primer lugar ya está el factor económico. Entonces sí está influyendo fuertemente en el número de hospitalizaciones que suceden. Y en cuanto a la severidad de diabetes con complicaciones renales, bueno, está el peso, la edad, pero se fijan aquí ya también aparecen casi con la misma importancia estos dos grupos de contaminantes. Entonces está viendo también que influyen fuertemente. Y bueno, también se estudiaron las relaciones no lineales, pero por el tiempo, bueno, ahí se ven cómo influyen no linealmente varias de las interacciones de estos contaminantes, así de forma rápida. Por ejemplo, la presencia de uno o de dos a la vez, cuando los dos son aparecen los dos, bueno, influye de esta forma muy fuertemente, es como más cuadrática la relación. Entonces sí se observan diferentes cosas, ¿no? Aquí un poco más para entenderlo, por ejemplo, es más fácil tal vez con la edad y el peso. Por ejemplo, se ve que es menor, hay un riesgo que es menor con cierto valor óptimo de
de peso, pero con la edad va aumentando el riesgo. Entonces, esto lo que dice el valores amarillos que va aumentando el riesgo. Entonces, bueno, eso se estudió para varias enfermedades, por ejemplo, las del corazón, diabetes, hígado. Esto con un modelo de gradient boosting, la influencia de neumonía y enfermedades cerebrovasculares. Y aquí por último, nada más para que vean un poco el resultado también de todo esto que se está haciendo, quiero mostrarles un dashboard que ya incluye para múltiples enfermedades estos efectos. Y este dashboard básicamente lo que es, ya incluye diferentes variables que estamos modelando para el número de hospitalizaciones mensuales. Y lo que ven aquí es, por ejemplo, en este caso para neumonía. Esta es de las que influyó el factor social. El factor económico aquí no aparece, sino fue el social. Y es del más relevante. Ya luego la población total. Y los contaminantes están influyendo fuertemente también. Estos dos grupos de contaminantes. Ya después aparecen que hay una diferencia estadística entre las diferentes localidades de la Ciudad de México. Pero si se fijan, también aparece el mes, ¿no? El mes, mes frío incrementa el riesgo, meses cálidos disminuyen el riesgo perdón, no el riesgo, el número de hospitalizaciones. Y bueno, también la relación entre hombres y mujeres. Quiere decir que este valor entre más grandes quiere decir que mayor número de hombres hay en la localidad. Bueno, aquí la relación es negativa. Y bueno, aquí en este dashboard lo que podemos hacer es directamente estudiar, buscar qué enfermedades, por ejemplo, están influyendo el factor económico. Ya están todos los modelos de las diferentes enfermedades que estudiamos. Y, por ejemplo, aquí me aparece tanto infección de vías urinarias como la diabetes con complicaciones renales, que es el que ya habíamos visto. Y, bueno, la infección de vías urinarias. Si quiero ver la parte social, estas son las que fueron relevantes. Las apendicitis agudas, la neumonía, que es la que estábamos viendo, las de recién nacido, está influyendo también fuertemente el factor social más que el económico. Y también algo que quisiera que noten es que muchas veces solo aparece uno de los factores, no ambos. Me parece que sí hay una única en la que aparecen ambos. Y bueno, es algo de esperar porque penalizamos fuertemente el número de variables, entonces solo debería aparecer si influyen ambas fuertemente. Entonces, por ejemplo, en este diabetes mellitus con complicaciones renales, es el que influyeron ambas. Y en parte de algunos contaminantes, por ejemplo, este de aquí. Estos son los que nos da, por ejemplo, neumonía, la hipertensión y enfermedades renales. Las enfermedades renales como que es de los más clásicos que influyen los contaminantes atmosféricos. Y bueno, básicamente es el tipo de cosas que podemos hacer. Y bueno, como se comenta aquí en esta descripción, aquí en realidad nuestro interés no es en realidad predecir, sino tener un marco para ver posibles cosas que antes no se conocían, de efectos de estos contaminantes o la parte social, la parte económica, cómo influyen de forma diferente en las diferentes enfermedades. Y bueno, hasta aquí sería todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias, doctor Carlos Minuti. Estuvo muy, muy interesante la presentación, sobre todo la perspectiva diferente, novedosa que nos presenta, porque prácticamente todo el mundo lo que hace pues se enfoca en la parte de la predicción. Sin embargo, este enfoque es súper importante porque al final del día, si no tenemos bien los datos o las variables, las estamos asociando de manera equivocada, repercute completamente en todo el resultado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, tanto en las redes sociales como con los presentes. En redes sociales solo tenemos una participación, es de Roxana Arana, y dice, muy interesante, Carlos, excelente idea y manejo de los métodos multivariados. Gracias. Omar, ¿puedes presentar tu pregunta? Ok, dice Omar que como pregunta, dice, déjame ver.
¿Cuántas observaciones son necesarias para llevar a cabo este tipo de estudios? Y bueno, Omar no tiene micrófono, por eso lo escribió en el chat. ¿Cuántas como mínimo? No tendría el número, pero sí estuvimos trabajando con los casi cientos de miles. Déjenme ahorita decirles. Hay un paper ya de, al menos de las relaciones no lineales, y ahí estuvimos trabajando con, me parece, 92,000 hospitalizaciones. Y en realidad es un número de cierta forma pequeño porque hay datos ya libres que incluyen más años. Nosotros trabajamos desde el 2015 al 2020 de datos, pero creo que hay incluso hasta, se podría hacer hasta con 10 años de datos. Pero sí hay muchos datos para hacer esto. Afortunadamente ese no fue un problema. Si acaso para algunas enfermedades, motivos de hospitalizaciones poco comunes, ya no se pudieron estudiar por la muestra tan pequeña, pero las más relevantes, que son directamente en hospitalizaciones, sí, no hubo problema en ese sentido. Perfecto. Christopher te mandó una pregunta a tu buzón directo, entonces no lo podemos leer. Déjenme ver. Christopher, ¿no tienes micrófono? ¿Podrías también tú presentarla a todos? Creo que no me aparecen los mensajes. ¿No la ves, Carlos? No. Ok. Sergio, ¿puedes presentar tu pregunta? Sí, claro. Adelante. No sé si me escuchan. Sí. Súper. Pues muchas gracias, doctor, por la plática. La verdad estuvo bastante interesante. Simplemente al final, lo que no me quedó muy claro es si modeló esta, no sé si al final sea correcto llamarlo así, como probabilidad de tener o no una determinada enfermedad, como una combinación lineal de las variables que redujo, o cómo fue eso, ese tema. No, básicamente se trabajaron dos modelos. Uno es tratar de predecir por localidad el número de hospitalizaciones que van a ocurrir. Y el otro no es la probabilidad de tener una enfermedad, sino de que requiera hospitalización esa enfermedad. Y si requiere, bueno, qué tan severo va a ser el desempeño de esa hospitalización, básicamente. Pero sí, esto fue todo hospitalizaciones. Entonces, sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, podría haber un sesgo allí por ejemplo, a lo mejor alguien está grave, pero por motivos económicos no se hospitaliza. Entonces, podría haber sesgos en ese sentido también, porque aquí son directamente hospitalizaciones. Teníamos acceso a datos también de consulta. Desafortunadamente, los datos de consultas médicas no eran tan buenos, no tenían tanta información como para hacer este tipo de análisis. Entonces, tuvimos que usar directamente las hospitalizaciones. Súper, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, nada más hay, por ejemplo, en el modelo de hospitalizaciones de severidad, por ejemplo, un 1 sería que el paciente falleció, un 0 sería que se recuperó en muy poco tiempo. Súper, gracias. Christopher no ha podido mandar su mensaje a todos para que lo podamos leer. ¿Alguna otra pregunta de alguien más, por favor? Bueno, pues Carlos, no encontraste la pregunta de Christopher, ¿verdad? Se debe haber perdido ahí en la inmensidad, en los chats. Es que nos dice que te mandó la pregunta, pero la mandó a tu chat personal, entonces pues no la veo. Sí, ya, creo que, bueno, es que no. A ver, everyone. Christopher. Sí, Christopher Y. Christopher Y. Híjole, no me aparece. Bueno. Okay. Aquí está. Gracias por la presentación. 2 dudas. ¿Cómo fue balanceado el tamaño de la muestra? Una vez que los resultados del PSA fue elaborado clustering, no.
Ok, el balanceo de la muestra directamente sí fue balancear de funciones versus no de funciones, en el caso del modelo de severidad, así dándole pesos de forma que tuvieran el mismo peso, peso por registro. Entonces, bueno, básicamente era contar directamente la proporción de funciones de cada enfermedad versus no de funciones y darle un peso recíproco a cada registro. Y la parte de PSA no se elaboró clustering. En este caso, el clustering, pues básicamente nos daría un poco lo que ya estábamos viendo, pero no se hizo de forma explícita la parte de cluster. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues nos están dando las 4. Muchísimas gracias, doctor Carlos Minuti. Ha sido una presentación muy, muy provechosa. Y bueno, pues les agradecemos a todos. Doctor, muchísimas gracias una vez más. No, gracias. Y pues es todo por el día de hoy. Gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego.